tal, chicos? Bienvenidos a esta nueva sesión virtual. El día de hoy vamos a recopilar un poco de lo que ya vimos las clases anteriores sobre los métodos de conocimiento y hoy vamos a ver los métodos discursivos específicamente, aquellos que van a incluir o van a requerir del uso de la razón principalmente para conseguir la verdad. ¿Qué tal, chicos? Bienvenidos a esta nueva sesión virtual. El día de hoy vamos a ver, vamos a seguir viendo métodos de conocimiento, pero vamos a aplicarnos a lo que son los métodos discursivos, es decir, aquellos que van a requerir el uso de la razón como elemento principal para poder conseguir un conocimiento verdadero o una certeza. Ya habíamos visto que dentro de los métodos o caminos hacia el conocimiento vamos a encontrar en el área discursiva, es decir, aquella que va a implicar la razón o la reflexión, dos ramas principales. La primera rama va a ser la analítica, esa que nos va a permitir descomponer el fenómeno o el hecho en partes y analizar esas partes para poderlo comprender, poder llegar a la verdad de su explicación o de cómo sucede. Mientras que por el otro lado vamos a encontrar el método dialéctico, aquel que nos va a permitir contraponer dos puntos de vista o dos extremos distintos, utilizar la razón para poder entender ambos y buscar puntos de coincidencia y conseguir como resultado una respuesta más cercana o más integral hacia lo que es la verdad. Dentro de los métodos analíticos vamos a encontrar el método inductivo y el método deductivo, mientras que en la dialéctica vamos a encontrar la escolástica, que es una explicación racional de lo que es la religión, los principios de la religión, para poderlos entender. Aquí el principal representante va a ser Santo Tomás. La dialéctica hegeliana, que es la que contrapone una tesis con una antítesis, y ese análisis de ambas nos va a generar una síntesis, es decir, un resultado más enriquecido de los dos originales. El diálogo de Platón, que a través también de la contraposición de puntos de vista distintos sobre un mismo fenómeno podemos, con la razón, llegar a una conclusión más certera. Y Aristóteles, que esta visión dialéctica tiene mucho que ver con la búsqueda del punto medio, la mesura aristotélico, por lo tanto Aristóteles va a ser uno de los representantes más importantes de esta corriente. Vamos a seguir adelante. Como un ejemplo del método inductivo vamos a explicar o vamos a recuperar la información, vamos a utilizar la razón para identificar patrones, es decir, vamos a partir de los elementos particulares de un fenómeno que al establecer relaciones entre ellos nos permitan llegar a una teoría que pueda comprobarse y que pueda aplicarse en circunstancias similares siempre o la mayoría de las veces. Por eso les pongo este ejemplo. Si ustedes recuerdan el video que vimos sobre el caso de la chica esta que asesinaron, recordaremos que en el cuerpo se encontraron algunas marcas con tres líneas rectas marcadas en la piel, y la pregunta, la aplicación del método inductivo aquí, el ejemplo es: si yo veo esas marcas, ¿qué me hacen pensar? ¿Qué podría ser o cuál podría ser la herramienta o utensilio que pudo haber provocado esas marcas? Entonces, el método intuitivo que tengo que utilizar aquí es, voy a ver qué herramientas o instrumentos cuadran con esas marcas. ¿Qué características debe de tener el utensilio que generó esas marcas? Pues por la experiencia yo sé que tiene que ser un utensilio duro porque no está deforme, es una marca muy definida, es contundente porque dejó una marca también muy profunda, tiene que ser recta por las líneas que dibuja y la trayectoria que deja, lisa porque no hay ninguna textura marcada en la piel y tiene que ser larga por la dimensión de la marca. Todos esos elementos, cuando los juntamos, nos van a llevar a pensar o a encontrar un resultado, una explicación. Por lo tanto, la conclusión general podría ser: ¿qué elementos o herramientas coinciden con estas características? Pues en este caso podría ser, como vimos en el video, la macana de un policía, puede ser el mango de algún utensilio, un martillo, una llave de tuercas, o bien, como resultó en el caso, puede ser la barra para levantar unas pesas.
El método inductivo es, por lo tanto, analizar las características particulares del fenómeno para llegar a una conclusión más general. Vamos a seguir ahora con el método deductivo. El método deductivo, por el contrario, nos va a hacer que partamos de una hipótesis, de una idea general, y busquemos las alternativas que cuadren con esa hipótesis o que la comprueben para poder determinar si es verdad o no lo que estamos pensando. Por eso vamos a decir que en el método deductivo vamos a partir de lo general, que es una teoría o una tesis, a lo particular, que va a ser su explicación específica. Y este caso que yo les pongo es como gracioso, pero tiene mucho que ver con el método deductivo. Vamos a partir de la idea de la mamá Crayola o la mamá Crayón, de que alguien pintó la pared. Esa es la idea general. La teoría general es alguien acaba de pintar la pared. ¿Cuáles son las particularidades? Pues es una pintada de color azul. No es una pintada que esté muy alto en la pared, por lo tanto, quien la hizo no va a ser más alto que la mamá Crayola. Eso también ya limita las posibilidades. Después parece un dibujo infantil porque no tiene una forma muy elaborada y además tengo dos sospechosos, mi crayolita azul y mi crayolita roja. Teniendo esas particularidades, ya empiezo a explicarme quién fue el que hizo la maldad de pintar la pared, ¿verdad? Parto de la idea, de la teoría de que alguien la pintó y todas esas particularidades me van a llevar al culpable, que en este caso pues va a ser el crayoncito azul, aunque diga que fue el hermano, ¿no? Aquí ya estamos utilizando el método deductivo, que es aplicar la razón a la experiencia y partir de una idea general para llegar a una idea particular. Vamos a mover ahora la pantalla de este lado. El método dialéctico, como les había comentado hace rato al principio de la sesión, es la contraposición de opuestos, y de esa contraposición de opuestos va a resultar algo enriquecido con las características más importantes de los dos opuestos. Esta teoría es principalmente la que va a manejar Hegel, la contraposición de una tesis, su contrario, una antítesis, y que va a resultar una tesis, es decir, una versión mejorada o más enriquecida de los dos primeros. Y el ejemplo es, por decir algo, un país que vive en la anarquía, que no tiene control absoluto, todo mundo hace lo que quiere, de repente es controlado por un dictador, por un personaje autoritario que ejerce ahora un control extremo. Ninguno de los dos es benéfico para el desarrollo sano de una sociedad. Sin embargo, si contraponemos la experiencia de la anarquía a la experiencia del control extremo, ya sabemos qué es cada una, podemos buscar un punto medio que podría ser ejercer la libertad con responsabilidad. Esa sería más cercana a la verdad de lo que es una sociedad sana y productiva. Entonces, este método de la dialéctica nos va a permitir, a través del conocimiento de puntos opuestos, llegar a un punto medio que se acerque más a la realidad. Y finalmente, aquí sí ya no sé dónde poner la pantalla. Finalmente tenemos la escolástica. La escolástica va a ser la aplicación de la razón a la fe para poder fundamentarla o justificarla. Entonces, el principal representante de esta corriente de conocimiento, este método de conocimiento escolástico, que va a utilizar la dialéctica, por cierto, va a ser Santo Tomás. Y él, a través de sus 5 vías, las 5 vías tomistas, como se les conoce, va a intentar explicar de manera racional que Dios existe. ¿Cuáles van a ser esas vías tomistas? La primera es el movimiento. El movimiento el movimiento de un objeto es provocado por otro. Siempre tiene que haber un movimiento previo que genere el movimiento, ¿verdad? No surge de la nada. Por lo tanto, si nos vamos hasta el principio del movimiento, tiene que haber alguien, el generador supremo o el generador inicial de cualquier movimiento existente, y por lo tanto Santo Tomás llega a la conclusión de que ese motor principal, ese generador de energía
original tiene que ser Dios. La cuestión de las causas y los efectos. Siempre un efecto tiene una causa anterior. Todo lo que se produce es causado por algo. Si nos vamos también a los orígenes o al principio, Santo Tomás dice, no puede ser que alguna consecuencia que exista en el mundo, la existencia del cosmos, la creación, haya venido de la nada, que no tenga ninguna causa. Necesariamente tiene que haber una causa primera. Y por lo tanto también llega a la conclusión de que esa causa primera es Dios. Lo de la contingencia, los seres vienen y van, tienen que existir. No hay nada que no exista. Y para que exista tiene que crearse. Y volvemos al origen. El creador primero o el creador primigenio es Dios para Santo Tomás. Y así los grados de perfección y el orden del universo. Para los grados de perfección tiene que haber una perfección máxima que sea la que cree el resto de las cuestiones existentes en sus grados de perfección, y tiene que haber alguien que ordene principalmente el universo, y ese ordenador original y supremo es Dios. De esta manera, utilizando la lógica y utilizando la dialéctica, Santo Tomás trata de explicar la fe para poder fundamentarla en la razón y que sea más creíble, más certera. De esta manera, entonces, llegamos a la conclusión de que estos métodos que estamos viendo ahorita, discursivos, todos utilizan la razón como elemento principal para poder acercarnos a la verdad. ¿Cuál va a ser la actividad que vamos a realizar nosotros? Les voy a subir un ejercicio, un link a una especie como de examen interactivo. No tiene un valor específico, pero sí me va a servir a mí para diagnosticar qué tanto les quedaron claros los conceptos que abordamos. Les recomiendo por favor que entren a través de su cuenta de Facebook a ese link y resuelvan la prueba. Una vez que la resuelvan, me llegan a mí los resultados y ya les daré yo retroalimentación a ustedes de qué es lo que necesitan reforzar para estudiar en cuanto a este tema de los métodos discursivos de conocimiento. Muy bien, chicos, pues esta ha sido la sesión de hoy. Espero que les haya gustado y les haya quedado clara. Nos vemos la próxima vez. Hasta pronto.